Para realizar la hoja del tulipán vamos a necesitar la lana o el hilado, 50 centímetros de alambre doblado a la mitad, tijera y el gancho de crochet. Inmediatamente vamos a comenzar haciendo 30 cadenas y cuando estemos en las 30 cadenas vamos a volver trabajando en el segundo punto desde la cadena de inicio, haciendo un punto bajo, pero no lo vamos a cerrar, lo vamos a dejar así porque aquí vamos a colocar el alambre. El alambre lo hemos doblado, 50 centímetros de alambre lo doblamos en dos y una de las puntas las vamos a colocar entre el hilo y las cadenas, ¿ok? Y lo vamos a ubicar aquí en el centro, así. Así. Y entonces vamos a tejer, vamos a cerrar la cadena, el punto bajo, perdón. Va a ser un poquito complicado, pero lo vamos a lograr. Cerramos el punto bajo y vamos a seguir tejiendo entre el alambre va a estar aquí detrás del tejido y vamos a hacer, tomamos hilado y vamos a tomar al segundo punto, lo vamos a hacer un medio punto alto, ¿ok? Fíjense que estoy pasando debajo del alambre y tomo hilo y ya el alambre va a quedar dentro del tejido. Aquí hacemos medio punto alto, que es llevándonos los 3 anillos, y vamos a continuar haciendo 25 puntos altos tomando el alambre. No importa que se les vaya moviendo porque eso al final lo vamos a ir acomodando. Entonces tomamos hilada y hacemos nuestro punto alto. Sacamos dos y allí vamos trabajando 25 puntos altos. Vamos mostrando el avance aquí. Fíjense que solamente tomamos uno de los hilos, o sea, el alambre entró solamente un hilo, el otro queda para la otra vuelta, ¿ok? Y así van viendo que está quedando dentro del tejido. Bien, aquí llevo 12 puntos altos. Ya vamos finalizando los dos últimos puntos bajos, 24 y 25. Después vamos a hacer un punto medio punto alto y luego vamos a hacer 3 puntos bajos en el mismo punto. En el último punto hicimos 3 puntos bajos en el mismo punto. Ahora vamos el alambre lo vamos a rodar hacia acá, ok, jalamos hasta el doblez, aquí hasta el doblez, ok, y vamos a acomodar nuestro alambre para seguir tejiendo, sobre el alambre, sobre este lado del alambre. Vamos a seguir tejiendo así. Fíjense que aquí está la colita del inicio. Y entonces vamos a hacer un medio punto alto. Y aquí en este punto tenemos los 3 puntos bajos. Entonces en el siguiente hacemos medio punto alto. Y vamos a trabajar 25 puntos altos, un medio punto alto y un punto bajo. Y allí nos vemos.